Hola a todos, esto sigue siendo la Biblia en casa y el versículo para esta semana correspondiente a las lecturas del día del domingo 17 de enero de 2021 es Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios y no os pertenecéis? Pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. En la Biblia, traducción interconfesional con Lectio Divina que tengo aquí, editada junto con Sociedades Bíblicas, se nos dice en una nota a pie de página que bastantes manuscritos, aunque no los mejores ni los más antiguos, añaden a la frase glorificad a Dios con vuestro cuerpo, añaden y con vuestro espíritu, pues ambos pertenecen a Dios. Este versículo se encuadra, es el final del capítulo sexto de la primera carta a los Corintios. Recordamos que la división en capítulos y versículos es muy reciente. La división en capítulos fue hecha por Stephen Langton en el siglo XIV y en el siglo XVI fue Robert Etienne el que hizo la división en versículos. De todas formas, pues bueno, siguen siendo una referencia. El capítulo 6 de Primera de Corintios habla en una primera parte del recurso a los tribunales civiles y en esta segunda parte, a la que pertenece este final, habla de la fornicación. Tiene una conexión evidente con el versículo 16 del capítulo 3, que viene a repetir prácticamente lo mismo. Primera Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Hay conexiones con otras cartas de San Pablo y también con Romanos, Primera de Tesalonicenses, Filipenses. También veremos conexiones con dos libros deuterocanónicos que son Sabiduría y Segunda de Macabeos. Y la más evidente, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 19 y 22. Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. El vocabulario de teología bíblica, el León Diffus, nos dice: mientras que en el Antiguo Testamento se designa a la carne y al cuerpo con un término único, basar, en el griego del Nuevo Testamento pueden distinguirse con dos palabras: sarx, que sería la carne, y el soma, el cuerpo. Diferenciación que no adquiere su pleno valor sino con la interpretación de la fe. Y sigue diciendo, como en todas las lenguas, el cuerpo designa con frecuencia la misma realidad que la carne. En San Pablo se afirma esta dignidad del cuerpo. Así se guarda el apóstol de utilizar el término para hablar del cadáver, este término soma, es decir, cuerpo. Y nos sigue diciendo el León Diffus: los corintios a los que escribía Pablo estaban inclinados a pensar que la fornicación es un acto indiferente, sin gravedad. Pablo, para responderles, no hace llamamiento a la espiritualidad del alma, ni a alguna distinción entre la vida vegetativa y la vida más espiritual que tal comportamiento pusiera en peligro. A diferencia del vientre, es decir, de la carne perecedera, que no puede heredar el reino de Dios, el cuerpo debe resucitar como el Señor. Es miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo, como vemos en este versículo, y hay que glorificar a Dios con el propio cuerpo. Versículo 20. Al paso que la carne vuelve al polvo, el cuerpo está destinado al Señor. De ahí su incomparable dignidad. El interés de estos versículos, como vemos, es que unen el cuerpo a la persona con la redención. Y hay una nota muy interesante en la Biblia de nuestro pueblo, que como sabéis es la misma traducción de Shekel, y hay una nota que no viene en la edición de estudio de 1997, pero que os voy a leer, a propósito de esta polémica con los corintios. El segundo argumento de los corintios es en apariencia más convincente. Esto parece que ha sido escrito ayer, pero ayer por la tarde. La satisfacción o gratificación sexual es tan necesaria y éticamente neutra como el comer. Hoy día lo formularíamos así: el sexo es solo una función natural y si se practica entre adultos sin coacción
libremente con el mutuo consentimiento de los interesados y sin daño a terceras personas, pertenece al ámbito de lo privado donde nadie tiene derecho a meterse y menos a moralizar. Esta sería la postura de los corintios. Pablo refuta estos argumentos desde la visión de una verdadera antropología cristiana. Se opone frontalmente a una dicotomía de la persona entre cuerpo y espíritu, y por consiguiente a todo falso espiritualismo que rebaje, desdeñe o menosprecie el cuerpo y por tanto la sexualidad. Esto llegaría hasta la herejía de los cátaros, en la plena Edad Media. O sea, la persona humana, atentos, la persona humana no tiene cuerpo, sino que es cuerpo. Ahora bien, el hombre y la mujer enteros con sus cuerpos pertenecen al ámbito de la salvación. Habéis sido comprados a buen precio. El original dice, habéis sido comprados a precio. Es decir, hemos sido comprados con un precio y ya no nos pertenecemos. Es la consecuencia clara que establece San Pablo. Por ellos murió Jesús corporalmente y los cuerpos han de compartir también la gloria del resucitado. La sexualidad como parte importante del cuerpo, haciendo también al ámbito de la salvación. Somos miembros del Mesías, repite Pablo, el cuerpo del cristiano. Y no solo la comunidad, la iglesia, es signo visible y templo del Espíritu. Nuestra vida moral se juega también en el uso de nuestro cuerpo. Y ayer domingo celebramos el bautismo del Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, parágrafo número 1265, nos dice: el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Nada más, en la descripción tenéis prácticamente todo el material, así que ya sabes, adelante con la Biblia.